Buenas noches, nos encontramos con la licenciada en enfermería Jorgelina González. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, a ti. El tema de esta entrevista se enfoca en las lesiones que podemos encontrar en las diversas actividades físicas. Para empezar, ¿qué tan comunes son las lesiones? Pues son muy comunes y cada día son más frecuentes, porque la gran mayoría de la población hoy en día pues practica algún deporte. Es bueno que la sociedad se empiece a enfocar en su salud y en hacer deporte. Claro, esto es muy importante para la salud y nos ayudan a llevar una vida sedentaria. ¿Qué tipo de lesiones son las más comunes? Bueno, las más comunes, dependiendo, ¿verdad?, del tipo de deporte que practican, pero son las contusiones, los desgarres musculares y los esguinces, pueden ser de rodilla o de tobillo. ¿En qué edad son más frecuentes las lesiones? Pues no hay una edad específica, siempre y cuando nosotros practiquemos algún deporte, y depende también el tipo de deporte que nosotros estemos practicando. Sin embargo, hemos visto que se da más frecuentemente en los adolescentes y en los adultos jóvenes. Porque ellos quieren más emoción, ¿no? Claro, a veces practican deportes extremos y obviamente pues los factores de riesgo aumentan. Tienen un mayor rango, una mayor probabilidad. Así es. ¿En qué edad la gravedad de las lesiones aumentan? Pues en las del adulto mayor, ¿verdad? Sin embargo, obviamente en los adultos mayores vienen siendo nada más los esguinces o las fracturas. Debido a todo el desgaste y eso, ¿no? Además de que ellos ya con una simple caída se pueden lesionar. Así es, corren más riesgos de fracturas. ¿Cómo se debe de actuar ante una lesión grave? Bueno, pues podemos actuar, ¿verdad? Existe un método que se llama el método RICE, que dependiendo el grado de la lesión vamos a actuar, y en este consiste primero en el reposo. Es hacer el reposo, dejar de hacer lo que estábamos haciendo, la aplicación de hielo, hacer algún vendaje compresivo y elevación del miembro que esté afectado. Sin embargo, hemos visto que hay lesiones mucho más graves que necesitan a veces una intervención quirúrgica. Llegar a una reconstrucción de la zona. A la reparación, entrar a una cirugía para poder consolidar esa fractura. Regresar a su lugar, ¿no? Así es. Dentro de su experiencia, ¿cuál es la lesión más grave que usted ha visto? Pues han sido muchas, ¿no? Pero sin embargo la que impacta muchas veces es la fractura de tobillo. La externa creo que se llama, ¿no? No, es la fractura de tobillo, pero pues ahí se localizan mucho más huesos, entonces se exponen varios. Se ve más diferente que Así otras, es, ¿no? es más aparatosa. ¿Por qué cuando alguien se lesiona debe de quedar inmóvil? Bueno, porque el proceso que está pasando por ese momento, las células se inflaman, entonces el dolor aumenta. Por eso es importante que en el momento que se sufra alguna lesión, lo primero que debemos hacer es quedarnos en reposo. O sea, es tanto para ayudar a la persona que tolere más el dolor en lo que llegan las personas expertas. Exactamente, y para reducir el proceso inflamatorio. En promedio, ¿cuánto tarda en sanar una lesión? Depende del grado de la lesión que se haya tenido. Sin embargo, va de 7 días a 21 días. Como lo habíamos dicho, ¿no? Además de las que necesitan una reparación quirúrgica. Exacto, a diferencia de las que necesitan alguna intervención quirúrgica, que muchas veces sí se llevan hasta 3 y 6 meses. ¿Es recomendable o apropiado usar métodos caseros, remedios? Pues no se debe utilizar, porque muchas veces los remedios caseros, en lugar de ayudar, agravan más la lesión. Por eso es importante acudir con gente especializada para que se le dé el tratamiento oportuno y específico. También porque la gente a veces no sabe identificar la lesión, ¿no? Que no saben cómo llevar a cabo
el proceso para ayudar a la persona. Así es, y muchas veces en vez de ayudar, agravamos más esa lesión. ¿Los pacientes suelen entrar en pánico ante una lesión? Claro, obviamente muchas veces más que nada es por el dolor, y si a esto le unamos una fractura expuesta donde ellos están observando el hueso, claro que entran en pánico. Se alteran, ¿verdad? Así es. También he visto casos en los que entran en un tipo de shock. Sí, pero aquí es importante tranquilizar al paciente y explicarle todo el proceso que vamos a realizar. Debe ser preciso y conciso. En caso de que la persona esté alterada y todo eso y nosotros no sepamos cómo llevarla bien, ¿qué consejos nos puede dar? Hablar con ella, tranquilizarla y explicarle el procedimiento que vamos a realizar. Okay. Y por último, la que yo considero más importante es cómo podemos prevenir una lesión. Bueno, los podemos prevenir dependiendo del tipo de deporte que uno practique. Debemos utilizar las barreras de protección necesarias. También otro factor muy importante es que antes de iniciar alguna actividad física debemos hacer un calentamiento y al finalizar debemos hacer un enfriamiento. ¿El enfriamiento y el calentamiento en sí en qué consisten? El calentamiento, como su nombre lo dice, es empezar a calentar los músculos para que no vayamos a sufrir alguna lesión. Que estén preparados, ¿no? Que ya se empiecen a calentar y empiece el músculo a funcionar adecuadamente. Y en el caso del enfriamiento también, porque muchas veces ya los músculos con el trabajo que ya hicimos ya están un poquito contracturados por el esfuerzo, por la fatiga y todo, y hay que hacer el enfriamiento para relajar ese músculo, regresarlo a su condición lo más posiblemente de lo que esté en nuestras capacidades. Exactamente, que esté en reposo, pues. Ok. Muchas gracias por toda esta información, nos ha sido muy útil. No, al contrario, a ti por la entrevista.